Vamos a analizar hoy la situación del narcotráfico en Ecuador, un país no habitualmente relacionado con cuestiones de narcotráfico y en el cual además y con certeza el narcotráfico ocupa en la agenda política nacional un lugar poco destacado. Con lo cual, con este factor de invisibilidad, como veremos, es todavía más importante dilucidar cuál es la situación del narcotráfico en este país. Ecuador, como sabemos, es un país andino por excelencia y sin embargo no presenta indicadores manifiestos de narcotráfico a una escala que comprometa la seguridad regional. Y el narcotráfico, además, no tracciona toda la agenda de seguridad al interior del país. Este factor de invisibilidad es una de las causas de interés en el tema. Todo proceso de invisibilización social, que es una característica clásica del narcotráfico, comienza a exponerse a través de una historia que dota de racionalidad, continuidad y contexto a todo el proceso. Como primer paso, entonces, es importante esbozar los trazos centrales de una historia del narcotráfico en Ecuador. Básicamente queremos contestar la pregunta ¿por qué no hay producción de cocaína en el país? En general los autores esbozan 4 razones para explicar por qué Ecuador es un país ajeno a la producción de cocaína, siendo un país clásica, típicamente y enteramente andino. La primera de estas razones es una razón de carácter histórico que se remonta a la administración colonial, cuando los cultivos para uso ritual y tradicional fueron erradicados en el siglo XVI durante la Real Audiencia de Quito por cuestiones estructurales de la economía colonial, como veremos a continuación. En el resto de la región, el impacto de la coca la convierte en un recurso nacional que domina todos los aspectos de la cosmovisión andina. Y su cultivo estuvo siempre entretejido en la cultura y no se percibió nunca dentro de ningún contexto negativo. Por lo tanto, la producción de hoja de coca no pertenece específicamente al narcotráfico, ya que tiene una larga e histórica raigambre cultural, hasta que no surge el complejo coca-cocaína, en las décadas pasadas, no más de 40 años atrás. Pero el largo asentamiento cultural del consumo de coca establece las bases de una explotación agrícola centenaria, cultural y socialmente aceptada y estimulada. Sobre toda esta base se montará posteriormente la actividad del narcotráfico. En el caso de Ecuador, los jesuitas desarrollaron ampliamente esta política de erradicación, al sustituir los cultivos ancestrales de coca por cañaverales, en las zonas bajas del Valle del Chota, al norte de la actual provincia de Imbabura, en Ecuador. Tratándose de explotaciones agrícolas, los jesuitas reemplazaron la coca por el aguardiente. Moreano, en el año 2010, afirma que la División Internacional del Trabajo resultante del proceso colonial especializó a la zona geográfica que ahora constituye a Ecuador en la producción agraria y en tejidos para el mercado andino. La erradicación temprana de la coca implicó que los jesuitas reemplazaron la mano de obra indígena por mano de obra esclava africana. Lo contrario sucedió, por ejemplo, en Perú y Bolivia, donde la coca se institucionalizó por la necesidad de reproducir la mano de obra indígena en la minería, sobre todo, por supuesto, en el Cerro de Potosí. Towne en el año 2005 lo dice con claridad. Mascar coca permitía a los peones trabajar muchas horas en las profundidades de las minas de plata en Bolivia sin otros alimentos adicionales. La coca se convirtió en la fuente principal de ingreso de las haciendas en Perú y Bolivia, que proveían a las minas de plata. Y mascar coca también se generalizó entre la fuerza laboral de las haciendas, no solo en las minas, cuyos salarios se pagaban en parte con hojas de coca. Segunda causa de la invisibilización del narcotráfico en Ecuador y más específicamente de por qué no es un país productor de cocaína, es una razón de carácter cultural. La prohibición colonial sobre la coca nunca fue desmontada en los siglos siguientes, por lo que la ausencia de sectores sociales con tradición de consumo cultural cocalero también ayudó a impedir la posterior aparición de una producción considerable de hojas de coca y por lo tanto también impidió la aparición del complejo coca-cocaína. Bonilla afirma que en Ecuador, a pesar de ser uno de los estados con mayor densidad de población indígena, no ha existido desde hace varios siglos consumo ritual o cultural de hojas de la planta, ni tampoco se le ha cultivado para fines de consumo cotidiano. Los indígenas y el campesinado ecuatoriano se dedicaron a la siembra de otros productos agrícolas, como cacao, plátano, yuca, papa, maíz, arroz, entre otros, para generar ingresos económicos que aseguraran el sustento de sus familias y comunidades. Esto difiere abruptamente del campesinado de Putumayo y Nariño,
las dos provincias colombianas ubicadas al norte de la frontera ecuatoriana, dedicadas a la siembra de cocales ante la ausencia de proyectos de desarrollo por parte del Estado Nacional. En tercer lugar, desde el punto de vista de la economía política, se señala que el proceso de colonización de la Amazonía ecuatoriana corrió paralelo a la extracción petrolera en los años 70, lo que significó que las tierras óptimas para el cultivo de coca se plantaran en condiciones de reproducción material determinadas por esta industria petrolera. En este proyecto nacionalista, colonizador y desarrollista, las Fuerzas Armadas desplegaron un importante dispositivo de seguridad, pues el petróleo era un recurso estratégico del Estado ecuatoriano, que impidió que el efecto globo derivado de la erradicación de cultivos en Perú y Bolivia se extendiera hacia Ecuador. La cincuentenaria disputa entre Ecuador y Perú por una franja de territorio amazónico, más la presencia militar en la frontera sur, fueron elementos adicionales para que no proliferaran los carteles ni hubiera tráfico de drogas en el oriente y sur de Ecuador. En cuarto lugar, finalmente, la presión estadounidense en la región andina desde los años 90 mediante el monitoreo anual realizado por el Departamento de Estado, o sea, las políticas de certificación, también desalentó el involucramiento en actividades de narcotráfico. En consecuencia, Ecuador fue el único país andino que hasta mediados de los años 80 desempeñó un papel marginal en la economía política del narcotráfico. Su tardía inserción se dio en primera instancia como un minúsculo productor de coca, debido a que no contaba con apoyo de la población que permitiera el cultivo extensivo de la planta. Este conjunto de factores ha motivado que los cultivos de coca encontrados hasta ahora en Ecuador fueran insignificantes. Un motivo adicional tiene que ver con la propia geografía ecuatoriana, que a diferencia del resto de los países andinos, tiene particularidades que evitan la siembra de cocales. La más importante es el tamaño reducido del territorio nacional, lo que ha significado que existan pocos espacios en los que se generen periferias totalmente fuera de la autoridad estatal, en donde se podría arraigar el cultivo de la hoja de coca. Solo se han encontrado cultivos en las zonas fronterizas de Esmeralda y Sucumbíos, pertenecientes estas zonas a los campamentos temporales de las FARC en el lugar. Estos factores que hemos visto, más el factor adicional territorial, incentivan una visión no histórica del narcotráfico en Ecuador, basado en el simple razonamiento de que si el hecho no existe, no puede tener historia. En consecuencia, el relato histórico se torna necesariamente contrafáctico y consiste en la explicación de por qué no hubo o no hay narcotráfico en Ecuador. Esto obliga a que toda historia del narcotráfico en Ecuador deba definir primero las características nacionales y concretas del narcotráfico, o sea, específicamente estudiar las condiciones de desarrollo del narcotráfico en el país, un elemento metodológico que no es tan necesario en los otros países andinos, donde el mercado de producción del narcotráfico se toma ya como un hecho dado y precedente. Por ello, entonces, una historia del narcotráfico en Ecuador, que es conveniente en otros casos y en otros países, es imprescindible en el caso de este país que estamos analizando. Esto que estamos exponiendo es parte de una investigación, por supuesto, mucho más amplia y prolongada, pero estos son los primeros trazos preliminares para la construcción de una historia del narcotráfico en el país que nos permita entonces tener un contexto racional y previsible sobre el comportamiento de las agrupaciones y de los mercados relativos al narcotráfico. Estamos viendo en estos días y en estos meses aquí en Ecuador muy fuertes operativos de interdicción a cultivos, no a cultivos, sino a tránsito y comercialización de drogas con acaparamiento de grandes volúmenes de droga, lo cual da a entender que el narcotráfico no encuentra en Ecuador un lugar de producción, pero sí encuentra un fuertísimo lugar de tránsito y presumiblemente un fuerte lugar de lavado de dinero. Todas estas cosas tenemos, por supuesto, que seguir estudiándolas, solo queremos darles unos datos preliminares para que puedan ustedes comprender que también Ecuador ocupa, a pesar de su historia contradictoria y su carácter de invisibilidad, un lugar en la División Internacional del Trabajo del Narcotráfico. Un saludo y nos volvemos a encontrar por aquí la próxima semana, por supuesto.